Y así iniciamos siempre Venezuela, Venezuela siempre con Dimi de Guzzi y Beto. Estaba así pachangoso ese tema. Así iniciamos esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook en Siempre Venezuela Radio, en Instagram @Siempre Venezuela Radio y en Twitter @Siempre Venezuela y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. Acá se están riendo de mi voz porque mi voz está así como toda toda calmadita, pero es que toca, lamentablemente toca, presentamos excusas. El viernes no se pudo realizar noticiero en este horario debido a que mi voz, mi aparato fonador, pues sufrió bastante y ya gracias a mi Dios, por eso me ven ahora, van a ver todo el tiempo con bufanda, con saco todo el día, porque pues necesito recuperar realmente mis cuerdas bucales. Y en enlace en esta primera hora con Radio Delfín 1060 AM. Saludar en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas. En la producción a Vanessa Chacón, Gabriela Parra, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Y así iniciamos. Borges pide celeridad a nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional en el caso Venezuela. Julio Borges, designado como comisionado en las relaciones exteriores del gobierno interino del presidente Juan Guaidó, envió este lunes 21 de junio una carta al recién juramentado fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, con el fin de pedirle celeridad para que su despacho dé respuesta al caso de Venezuela que se sigue en esa instancia. Borges, quien colgó la carta en sus redes sociales, hizo un llamado al fiscal para que recuerde la importancia que tiene para el país la decisión sobre el caso de Venezuela, que es el que sigue la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad y que a la hora la exfiscal Fatou Bensouda estaba llevando, del que se espera que avance a una fase para iniciar el proceso formal. Resaltó que la Corte Penal Internacional se erige como la única instancia en la que las víctimas pueden adquirir para acudir por justicia, para recibir justicia, ya que los perjudicados por estas agresiones requieren que a los responsables se les juzgue por su accionar. Así es. Entonces Jorge pide celeridad. Está muy bien que esto suceda porque es necesario que este nuevo fiscal se pronuncie. Sería bueno que estableciera tal vez un cronograma, porque sabemos que él tiene que llegar a recibir cargo, a revisar causas, a revisar informes, a revisar archivos, y sería bueno entonces un breve pronunciamiento en donde diga: estimo para una semana, 2 semanas, el tiempo que él necesite empaparse, estimo para tanto tiempo poder indicar qué va a pasar con Venezuela. Sería bueno escuchar estas palabras del nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional, ya que pues para el anterior ex fiscal no hubo tiempo suficiente antes de entregar el cargo y hacer este pronunciamiento oficial. Y en otro orden informativo, la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional del 2020 revisará tarifas y servicios de CANTE. Pues el diputado Juan Carlos Alemán se reunió con la ministra de Ciencia y Tecnología para discutir la prestación del servicio en las telecomunicaciones. Pues Juan Carlos Alemán, dirigente del PSUV y presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre, ha informado que se reunió con la ministra madurista de Ciencia y Tecnología para revisar estos costos y además los servicios de telefonía fija, celular, así como de televisión por suscripción, especialmente de CanTV. ¿Por qué me da esta? Gabriela se queda mirándome. ¿Y por qué me da esta risita? Es que qué lamentable es ver que van a revisar unas tarifas cuando no existe energía, cuando no existen garantías de internet, cuando no se está prestando un servicio de calidad, cuando en Venezuela
no existe la posibilidad de tener estos servicios. O sea, esta risa es de ironía. No, y mes a mes se ha venido haciendo aumentos, mes exacto. a mes, todos los meses. ¿Y dónde están esos servicios? ¿Dónde está la calidad de esos servicios? Alemán ha asegurado en una entrevista que fue concedida a Unión Radio que dicho encuentro tiene como finalidad buscar soluciones en conjunto con Conatel en lo referente a los servicios de telecomunicaciones en el país, pero ¿a quiénes se los irán a arreglar? Porque a la comunidad no creo. El aumento en las tarifas, como bien lo reitera Gabriela, ha aumentado. Pasan horas y horas y horas sin energía eléctrica, quiere decir que no tienen servicio de internet. Y el servicio de internet, cuando logra llegar a quienes pueden pagar el servicio de internet, no, el servicio es malísimo. Entonces, esto le parece a uno y a uno le parece irrisorio este tipo de situaciones. Gabriela me miraba porque es que es irónico cómo el gobierno juega con la necesidad ajena. Es el peor ancho de banda que hay en Latinoamérica y en parte del mundo. Y adicionalmente a esto, la dinámica entre la ida de la luz y el regreso de internet es un poco más cruel, porque se va la luz, dura 4 horas, luego llega la luz, pasa 1 o 2 horas en que el internet regresa, no llega al mismo momento, y cuando regresa se vuelve a ir la luz y empieza otra vez el ciclo repetitivo. Esto así lo denuncian muchos usuarios a través de las redes sociales. Eso es muy lamentable. Y en Siempre Venezuela, siempre vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal, Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde Barranca, departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, transmitido por Radio San José de Cúcuta, 1160 amplitud modulada y enlazado con nuestra hermana emisora Radio Delfín, Riohacha, capital de La Guajira. Un cordial saludo a mis buenos amigos de siempre, que día a día nos estamos comunicando, a Alan Peralta, Nancy Pacheco y por supuesto a Gabriela Parra y ese gran equipo de producción. Lunes 21, Barranquilla, cerca de las 500,000 dosis aplicadas. Ministerio de Salud, largas jornadas de vacunación han rendido frutos al norte del sábado. Ya van 14.727.526 dosis. Avanzan obras de mejoramientos en la Universidad del Atlántico. Café artesanal de la Sierra Nevada de Santa Marta conquista a los Estados Unidos. Colombia 1, Perú 2. Esta vez no alcanzó ni para el empate. Se hundió proyecto de ley que prohibía el fracking en el país. La acogida de los migrantes es un gesto de paz, lo dice el propio Iván Duque Márquez. Caño Cristales vuelve a abrir sus puertas a los turistas. El 10 de diciembre será el Día Nacional de Estercita Forero. También ese día se entregarán 10 becas universitarias a mujeres del Caribe. La Mojana espera que se culminen obras atrasadas. Azonada en Manaure por muerte de joven en procedimiento policial. Asesinaron al guajiro en Santa Marta, al Magdalena. Cárcel La Vega de Sincelejo suspende una vez más las visitas. Congreso aprueba proyecto de ley que penaliza la deforestación. La iniciativa contempla hasta 15 años de prisión a quien se vea inmenso en este tipo de delito ambiental. Buscan soluciones para peajes y alumbrado en las vías de Puerto Colombia. Procuraduría archiva investigación contra el ejército por gastos reservados desde el 2017. Reinaldo Rueda dejó dicho que Perú sorprendió a Colombia con su juego. Artistas rindieron homenaje a Jenner Jane en su despedida. Murió hombre que le cayó a Luke en Malambo. Caribe. Bananeros de la región trabajan en alianza con las autoridades para mitigar el narcotráfico. 27.818 nuevos casos en 24 horas de COVID en el país. Ingrid Betancourt estará frente a frente con sus antiguos captores. Un muerto y 7 heridos deja accidente de tránsito en la vía de Chorrera que conduce a la represa de Ranchería. Gobierno espera que a finales de julio tengan los casos reparados en Providencia. Corte Constitucional estaría enjuntando disolver el curul del senador Antonos Morcus, denuncia al abogado José Manuel Abuchay. Más de 813.000 ciudadanos venezolanos
están completando la primera entrega del Estatuto Temporal de Protección en su primera etapa. Hoy, lunes, Trancerca está haciéndole mantenimiento preventivo a la subestación Termo Guajira. En 6 días, Albania, La Guajira, ha vacunado contra el COVID-19 a más de 3.500 personas. Desde ANATO 2021, Gobierno del Departamento fortalece el turismo en La Guajira. Transportadores del sur de La Guajira reactivan la hora cero por el incumplimiento del gobierno departamental. Alcaldía de Manaure apoyará a jóvenes talentos en el municipio. Policía Fiscal y Aduanera de La Guajira adelanta la campaña Sembrando Legalidad desde la niñez como futuro del país. Muelle turístico de Riohacha en La Guajira se convertirá en un ícono de la arquitectura. Operación aeroportuaria de Antioquia se recuperó en un 80%. Tolima venció 2-1 a Millonarios y ya es el campeón de la Liga Colombiana de Fútbol. En Colombia crecen intoxicaciones por ivermectina y dióxido de cloro. Deslizamientos sepultan 7 viviendas en Liboría y no hubo heridos. Colombia participará en la operación de la Fuerza Naval de la Unión Europea. Incautan 6 toneladas de coltán y estaño de procedencia ilegal. Confianza de comerciantes e industriales mejoró en mayo, lo dice la gente de Fede Desarrollo. La vitrina turística de ANATO cerró con más de 10.500 visitas profesionales. En abril, en Colombia, la economía se expandió a la tasa anual del 28.7, según el DANE. Realizan jornada de vacunación en Barranca, La Guajira, para aplicar la segunda dosis anti-COVID. Odontólogo Guajira está incluida en el top 100 de los doctores en salud del mundo. Secretario de Gobierno de Maicao pierde acción de tutela contra concejal. Guajiros, bachilleres, técnicos y profesionales podrán vincularse a la Fuerza Aérea Colombiana. Carmen Ibarra en busca de la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio. Fallece en Barranquilla el ex senador de la República y el gobernador de La Guajira. Soledad llegó a los 2.000 fallecidos por el COVID-19. Atlántico, ejemplo nacional para acoger a migrantes venezolanos según la ONU. Personería de CODASI se definirá por vía legal en el Cesar. En 5 años regirá el proyecto de ley que prohíbe vehículos de tracción animal. El mercado laboral de Valledupar favorece más a los hombres que a las mujeres. Cerca del 90% del personal de salud en Valledupar está vacunado. Incautan cargamento de madera en La Paz en el Cesar. El verdadero homenaje. Hijos de Jorge Oñate lo recordaron en concierto virtual en el Cesar. 4 fallecidos, 330 contagios por COVID-19 en el Magdalena. A su parte, pidió intermediación del gobierno ante los sobrecostos. Samarios podrán rumbear hasta las 4 de la mañana. Algo insólito, bares, discotecas, estaderos. 440 nuevos casos de COVID en Cartagena. Magangué capturan a 6 miembros de la banda Los Boleteros. Ozuna lanza nueva versión de Mi Niña dedicada a su hija en el Día del Padre. Más de 1 tonelada de cocaína de alta pureza de las disidencias fueron incautadas en el Pacífico. Germán Vargas Lleras destapa el guiso de costos en las defensorías y la procuraduría. Según analistas, Cali va camino a una guerra urbana. Médicos de Córdoba lanzan SOS ante repunto del COVID-19 con 707 nuevos casos y 17 fallecimientos. La Universidad de Córdoba es la mejor universidad del Caribe y una de las mejores del país en el CUSAI World Ranking del mundo. Excelente. 58% de los samarios no conoce el plan de seguridad implementado en Santa Marta. En Ciénega habrá mediación de ruedas en estaderos y billares por la medición de ruido, por las quejas de las comunidades. Pablo Vera propone que el servicio militar obligatorio se cambie por el servicio social obligatorio. Algo insólito, pero es la realidad. La FICBO 2021 será virtual en Bogotá del 6 al 22 de agosto del 2021. El Congreso aprueba la ley que reduce la semana laboral de 48 horas a 42 horas. Audiencia pública de las aguas de Virico sobre futuro del sector minero. Sigue la entrada de migrantes venezolanos por las trochas y caminos verdes. La situación sigue generando controversia ya que muchas personas están llegando a un estado
muy deplorable, con una desnutrición y por supuesto insolaciones. Muchos venezolanos, muchos migrantes retornados y por supuesto desplazados de Venezuela, porque ahora se puede hablar sobre el desplazamiento de venezolanos a otros países. Es muy lamentable ver la situación crítica, familias enteras, personas de la tercera edad, mujeres embarazadas y por supuesto niños de brazos y niños de menores de edad. Esperemos que la situación cambie para ellos y esperemos que algún momento dado el régimen de Maduro entienda la verdadera realidad de un país. Carlos Ucategui, el Miura, retornando a los estudios. Seguimos en Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de 1160 Radio San José de Cúcuta y en este primera hora con ese enlace de Radio Delfín 1060 AM. Continuamos con más información. Monitor Salud denuncia escasez en un producto que es primordial ahorita para la lucha que se tiene contra el COVID-19 en los centros asistenciales. Estamos hablando nada más y nada menos que específicamente de los productos de limpieza. Hay escasez de productos de limpieza en los centros asistenciales de Venezuela. Lo informa Monitor Salud que durante el mes de mayo en 74 centros de salud, 74 centros ubicados en el centro, occidente y oriente de Venezuela, se registró escasez en los productos de limpieza, esto en medio de lo que sería la pandemia COVID-19, que es fundamental estar haciendo la sanitización de espacios en áreas comunes, la desinfección de baños, de pasamanos, de ascensores en los hospitales que aún funcionan. En el informe se evidenció que el 27% de los centros de salud encuestados no hay hipoclorito, en el 40% no hay jabón y en el 48% de los hospitales no hay desinfectante. Lamentable la situación por la que atraviesa, no solamente ya sabemos cómo se encuentra la situación del personal sanitario, pero estamos hablando también de personal obrero. El personal obrero está trabajando con las uñas. ¿Cómo no pretender que un centro de salud y asistencia se convierta en un foco de infección si no existen los parámetros de sanitización necesarios, si no existen los insumos para que este personal obrero también pueda aportar su granito de arena contra la lucha de esta enfermedad que ataca a todos, ataca sin distinción ni de clase, ni de raza, ni de política, ni de nada? ¿Cómo es posible que en Venezuela no se haga un suministro, una dotación de este insumo o de estos insumos, sobre todo el hipoclorito, para que estas instalaciones no se infecten día con día? Eso hablando en función de lo que es contexto hoy en la actualidad, que sería el COVID-19, pero esto no es que está pasando ahorita. Sabemos el historial de quirófanos cerrados por infección. ¿Y por qué se infecta un quirófano? Porque en el proceso de desinfección no hubo el material suficiente, no hubo la dedicación suficiente para limpiarlo correctamente. Y no es del todo culpa de la falta de personal que ha migrado. Hay personal, aún hay personal en las instalaciones, pero no tienen con qué trabajar. Y la Unión Europea enviará una misión técnica a Venezuela para evaluar el posible participación como ese observador electoral. Josep Borrell, el alto representante de bloqueo de los 27, pues ha indicado que el equipo técnico que se desplace al país debe constatar a priori si los comicios pueden ser justos y libres o si hay cierto grado de legitimidad y plasmar todo ello en un informe para que el propio funcionario decida si debe enviar esa misión de observación. Pues la Unión Europea enviará esta misión técnica para evaluar si es posible o no. En Venezuela hay una posible apertura política. Esto es lo que ha venido indicando Josep Borrell en una rueda de prensa al término del Consejo de Ministros Exteriores de la Unión Europea. Y continuó diciendo: voy a mandar a esta misión de evaluación para ayudar a considerar si se cumplirían las condiciones para enviar a esta misión de observación. Josep Borrell y Arreaza y el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, en una entrevista que fue realizada
con Jorge, el ministro de Exteriores maurista, pues durante este foro, que fue un foro internacional, fue la primera reunión con el alto mandatario para hablar de este tipo de situaciones. Viene también mostrando esos grandes avances en el proceso democrático, y uno de esos procesos democráticos que se quiere para estas mega elecciones que se van a realizar el 21 de noviembre es que se tenga un diálogo político. Este es el diálogo para buscar esas elecciones libres y justas, pero también sabemos que ese diálogo con el gobierno es un tanto complicado, ya que pues la otra parte no quiere sentarse a buscar esas mesas de conversación. Esto lo ha escrito Borrell en la red social Twitter tras este encuentro. La verdad, la Unión Europea pues está buscando esa conciliación, ese trabajo mancomunado para poder inspeccionar, porque lo que se busca, Gabriela y audiencia, es que estas elecciones tengan la intervención internacional para buscar esa democracia que tanto se necesita en Venezuela, para buscar esa libertad, para buscar, el país está secuestrado y se busca que en medio de esas elecciones, pues la gente, esas elecciones sean libres, sean justas, sean veraces, que la comunidad internacional intervenga, pueda verificar que no entre la mano corrupta, porque siempre pasa, en medio de las elecciones siempre existe una serie de votos que van para otros laditos, están en cierto paquete, pero cambian de bolsillo, así como ha cambiado el dinero de un lado para otro. Y ahí, en la política o en la politiquería, pues se maneja eso. Lamentablemente, esa es la situación que se viene presentando. Y en Siempre Venezuela, siempre vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Y se ven las cosas acá en Siempre Venezuela siempre es noticia, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta. Y ahora el tema. Carito Fit Guaco, ahora no. Ve, es que ese es el problema. Ahora no vamos a decir cómo se llama el tema. Por eso fue lo que pasó. Seguimos acá con más información en Siempre Venezuela siempre es noticia. En este enlace con Radio Delfín 1060 AM. Síguenos en nuestras redes oficiales en Facebook, Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y Twitter, @Siempre Venezuela. Y en la página web, Gabriela, en la página web, ¿cómo estamos en esa página web? www.siemprevenezuelaweb.com. Todos los días tenemos información nueva, relevante, que compartir con toda nuestra audiencia. La invitación es a seguirnos. Muy pronto vas a poder recibir también lo que es tu resumen semanal de noticias. Ya se está configurando para que usted se suscriba y semanalmente reciba lo que sería un resumen semanal de lo que sucedió en toda la semana. Si usted tiene poquito tiempo, trabaja mucho y le gusta lo que son los boletines noticiosos, pronto estará disponible esa sección en nuestra página web. De momento siempre allí hay análisis distintos que no lo hablamos en el programa, o son tópicos que manejamos, pero en ese momento se hace un análisis más profundo y más detallado de parte de nuestro redactor Luis Alfredo González. Así que siempre, todos los días, un contenido nuevo y de interés con el que te podrás divertir y disfrutar. Y Estados Unidos sabe que viola derechos de Venezuela para enfrentar la pandemia. Esto es lo que dice Saúl Ortega. El 17 de junio el Departamento de Tesoro de Estados Unidos anunció que permitirá a Venezuela las transacciones y actividades relacionadas con la entrega de mascarillas, ventiladores, tanques de oxígeno, vacunas y producción de vacunas, test contra el COVID-19, sistemas de filtración de aire y hospitales de campaña. Pues Estados Unidos reconoce que viola el derecho de Venezuela al ser gobierno de John Biden el que autorice la compra de insumos para hacer frente a la pandemia. Esto lo dijo el día de hoy, lunes, a expugna el diputado del gobernante del Partido Socialista Unido, Saúl Ortega. El gobierno
de Estados Unidos está reconociendo que definitivamente ha estado violentando el derecho público internacional, su propia legislación, al no respetar la propiedad privada que es de los venezolanos. Esto lo expresó Ortega en una conversación con una de las agencias. Pues Ortega, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional, dijo que el país caribeño espera que no resulte un engaño del gobierno estadounidense y que en realidad pues empiecen a liberar los recursos del gobierno y esos recursos que son legítimos que lidera el presidente Nicolás Maduro. La medida permitirá al Banco Central de Venezuela y a otras entidades financieras pues realizar estas transacciones. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Ya de regreso a nuestro segundo reporte, Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Hoy con una historia muy tropical, muy cumbiambera, muy corrambera, la vida y la historia de el mago del acordeón, el rey de la guaracha, el bárbaro del acordeón. Nada más y nada menos estamos hablando de Aníbal Velázquez, sensación. Casado con Julieta Peinada en 1950, de sus hijos es muy conocido Nelson Velázquez, entre otros. En su ocupación es artista, cantante, compositor, acordeonero y soldador eléctrico. Está activo desde el año 1950. Se le conoce como Aníbal Sensación Velázquez, el mago del acordeón, el rey de la guaracha, el todos ellos. Dentro de su género está la guaracha vallenato, la cumbia, el porro, la puya, el son, el merengue, el chandé, el baseball, el tropical, la descarga, la salsa, el bugalú, la champeta, la ranchera, el corrido, entre otros. Su instrumento ha sido el acordeón. Es un tenor. Dentro de su historia discográfica, grabó con Codisco, INS-F Disco y sobre todo con Discos Fuentes. Nació en Barranquilla, en el barrio San Pachito, y posteriormente su familia se mudó al barrio El Rebolo. Padres fueron José Antonio Velázquez y Belén Hurtado. Es hermano del compositor José Cheito Velázquez, autor de Alicia la Flaca, Salió Agua y entre otros grandes éxitos. Es padre de Nelson Velázquez, ex integrante de la agrupación Los Inquietos. Hizo parte de la agrupación Los Vallenatos del Magdalena con Carlos y Roberto Román. Posteriormente creó su grupo con sus hermanos Juan y José. Con su hermano José inventaron la guaracha con acordeón al inicio de los años de 1960. Residió en Venezuela, en la ciudad de Maracaibo, durante más de 20 años y el ritmo que impuso fue la guaracha. En el 2018, Telecaribe lanzó una bioserie como homenaje en vida a su gran trayectoria llamada Aníbal Sensación Velázquez. Algunos de sus éxitos han sido Guaracha en España, Caracoles de Colores, Mambo Loco, El Turco Perro, La Brujita, El Ají Picante, Un Poquito de Cariño, Sariagua, Carruseles, entre otros. Luego del éxito de La Niña Emilia y sus 13 premios India Catalina, Telecaribe estrenó su serie Aníbal Sensación Velázquez. Aníbal Velázquez es la cultura caribe, lo que los Rolling Stones son hoy a la historia del rock en Inglaterra. Una leyenda viva de la música que aún a sus 83 años anda por ahí tocando con una vitalidad y una vigencia envidiable. Sin embargo, y a diferencia de los Stones, hoy muchas personas, incluso en el Caribe, no saben quién es Aníbal. Es triste que en amplios públicos y audiencia su obra vaya languideciendo y con ella parte de nuestra identidad cultural. Por ello es de aplaudir que se haya dado la tarea de hacer una serie Telecaribe sobre su vida y para que el país redescubra al gigante musical que aún está vivo. Es una leyenda del Caribe colombiano. Aníbal aún, a pesar que tiene más de 40 hijos, usa sus camisas setenteras, sus anillos grandes, su sombrero mexicano y que a sus 83 años se hizo varios tatuajes. En la segunda mitad del siglo XX la música de Aníbal Velázquez es de una línea transgresora y al mismo tiempo transversal a toda la música del Caribe colombiano, venezolano y con una incidencia importante en México, país donde sus CD originales se venden como objeto de colección. Ese es Aníbal Sensación Velázquez,
el rey de la guaracha. Para que se hagan una historia de quién es Aníbal, cuando joven fue amigo y vecino del barranquillero Nelson Pinedo, con quien hacía música muy empíricamente, a quien le dio la bendición para que se fuera a probar suerte a Cuba, donde llegaría a ser vocalista de la Sonora Matancera. Aníbal Velázquez, él fue el primer acordeonista en grabar La Casa en el Aire con Rafael Escalona. Inspirado en la Sonora Matancera, creó un nuevo tipo de guaracha, más rápida y con acordeón. La idea surgió cuando en el patio de su casa, su hermano José Cheito Velázquez inventó el parche sintético para la caja del acordeón. Aníbal Velázquez no fue rey vallenato por ser declarado fuera del concurso en las épocas en que este evento no tenía tarima y se realizaba en una estera en el piso con 4 micrófonos. En la escena musical barranquillera de los años 60, la música de Aníbal competía con la Sonora Matancera, con los melódicos y con los corraleros de Majagual de Alfredo Gutiérrez y de Calixto Ochoa. No creo que haya agrupaciones musicales del Caribe que alguna vez no haya tocado alguna canción de Aníbal Velázquez, desde Poncho Zuleta hasta Juan Carlos Coronel, pasando por Diomedes Díaz, que han grabado sus éxitos. Aníbal fue un disruptor de su época, un innovador que en los años 50 fusionó la guaracha cubana con el vallenato, y de ahí surgió un particular estilo musical que lo hizo famoso y acreedor del título del rey de la guaracha. Pocos saben que faltan 5 para las 12. La canción que todos hemos bailado los 31 de diciembre fue dada a conocer por Aníbal Velázquez, quien además le hizo arreglos para hacerla más bailable. Aunque la canción es del venezolano Osvaldo Oropesa, sin la versión Aníbal no habría sido tan famosa. Aníbal Velázquez lleva más de 7 décadas haciendo música al más alto nivel. Estar al frente a él no es estar al frente a cualquier persona. Es un hecho de una historia, sino frente a la historia misma de la música del Caribe. Nadie toca el acordeón como él. Alfredo Gutiérrez, uno de los grandes virtuosos de la ejecución, lo sostiene. Aníbal, aún a su edad, es el mejor. Aunque en Valledupar nunca le dieron oportunidad ni reconocimiento, el barranquillero, si los hubiera dejado, les habría ganado a todo. Nadie le saca tantos sonidos a un acordeón como él, lo sentencia Alfredo Gutiérrez, considerado como un verdadero maestro en la ejecución de ese instrumento. Antes de comenzar el primer Festival Vallenato en abril de 1968, Aníbal Velázquez ya recorría como el guerrero cartaginés de los pueblos, tocando música costeña con acordeón, cumbias, porros, paseos, merengue, charanga, y se inventó la charanga. En diciembre es el rey de la costa atlántica. En las casas las familias sacan sus equipos y ponen la canción de Néstor Jesús Abarce Sierralta, 5 para las 12. Es una canción obligatoria en toda Colombia. Y a este prodigio lo reconocen como el rey de la guaracha, el bárbaro del acordeón, Sensación Velázquez, el papá de los pollitos. Orlando Ríos Torres, promotor y director de la emisora La Tropical de Colombia, cuenta que cada año los organizadores del Carnaval de Barranquilla traen a los mismos artistas, el Gran Combo de Puerto Rico, Bonnie Cepeda, Richie Ray, Bobby Cruz y a unos cuantos reggaetoneros de moda, pero la gente se goza y disfruta a Aníbal Velázquez en la caseta donde se presenta. Eres un verdadero ídolo. Parte de eso es una realidad. Nancy, Alan y a todos los radioescuchas. Gabriela, conozco a Aníbal Velázquez desde hace muchos años, vivió en Maracaibo, mi ciudad natal en el estado Zulia, Venezuela, fuimos vecinos. Y en cada caseta o feria o club donde no estaba Aníbal, la gente se iba. Aníbal vivió más de 22 años en la ciudad de Maracaibo, donde grabó en Sonográfica del Zulia. Me consta, fui parte de un equipo de él cuando se grabó Sal y Agua en Discográfica del Zulia. Aníbal es un personaje histórico dentro de la música costeña, de la música tropical, del Caribe colombiano, del Caribe venezolano. Ha sido ganador en varias ocasiones del Mar de Oro de Venezuela, del Guacaipuro de Oro, del Ampíes de Oro de Venezuela, y como también cantidades de premios a lo largo de toda la costa venezolana. Si bien Barranquilla y Colombia le han hecho algunos reconocimientos, Sonoluc, la empresa, le grabó hace unos 20 años algunos éxitos. Lo cierto es que Colombia le debe un gran homenaje nacional. Ojalá los canales nacionales mostraran su talento y recuperaran algo de la sintonía que ha perdido. Señores, nos estamos despidiendo. Será hasta el día lunes, si Dios lo permite. Bendiciones para todos en este Happy Weekend. Y los dejaré con un tema muy sabroso. Perdóname, cosa mía, yo no puedo darte nada. Los negocios están muy malos y yo te sé que soy un tonto. Ayer le robaste, aberrazándote con otro y viene a decirme a mí.
a bailar en chiquilla. Me acerca un perro, chiquilla, me acerca un perro, chiquilla, me acerca un perro, chiquilla. No juegue con la turca paisana, chiquilla, no juegue más, chiquilla. Déjale un turquita quieta, chiquilla, para que regalen un curte, chiquilla, regalen un curte, chiquilla. Y usted de chiquilla paisana, chiquilla, no juegue más, chiquilla, allá va. Bueno, y este fue el reporte de nuestro corresponsal, Carlos Uzcategui. Que lo que pasa es que Carlos está tan emocionado que quiere irse a descansar ya. La verdad, Carlitos quiere irse a descansar. Está como muy cansado, ya nos estaba diciendo happy weekend. Seguimos acá en Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia. A través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Y en este enlace con Radio Delfín 1060 AM. Consecomercio dice que al menos el 60% de los negocios en el estado Zulia, Gabriela y Audiencia podrían cerrar por los elevados impuestos. Hay municipios donde el comercio pagaba el 0,2% sobre los ingresos brutos y el incremento está planteado en 3% de los ingresos brutos, que representa un incremento de más del 1000%. Esto fue lo que precisó la presidenta de Consecomercio, Tiziana Polesel. Esta es una situación bastante complicada, las fallas en el suministro de combustible, en los servicios públicos, la hiperinflación, los impuestos municipales, pues se mantienen como los principales problemas para el sector comercio en todo el país. Pues la presidenta de Consecomercio, Tiziana Polesel, lamentó que el gremio no haya recibido consideración en el momento de la cancelación de los tributos. Quien los paga fuera de tiempo pues recibirá esta penalización, a diferencia de otros países que tomaron medidas en el apoyo del área comercial. Los incrementos de estos impuestos municipales pues están ahogando principalmente a aquellos comercios con márgenes de ganancias muy estrechos. Eso trae pues como consecuencia el cierre. Todavía peor, aún peor la situación en Venezuela, y aún así el gobierno dice que de qué se preocupan si él tiene la mejor economía. O sea, ¿por qué ustedes se preocupan si tenemos una economía abolladora, sólida? Y robusta. Sí. No sé en dónde. Robusta, sí, claro. Hablaban el día de hoy sobre lo robusto que está Nicolás Maduro. De eso claro. Sí, por la alimentación que tiene, por la cantidad de productos, porque robustos no está la sociedad venezolana. No. La sociedad venezolana está en desnutrición. La sociedad venezolana está pasando por una crisis. Robusto sí, no la economía. Robusto sí, el presidente. Así es. Bueno, en otro orden de ideas, hace algunos días indicábamos que España advertía sobre un error en las tarjetas de vacunación de la farmacéutica Sinopharm, ya que en la tarjeta a venezolano se colocaba como que recibió la vacuna llamada Verocell. Lo denunciábamos hoy. Julio Castro, infectólogo e internista, informó que todos aquellos venezolanos que han sido vacunados con el inmunizador Verocell deben acudir nuevamente a sus centros de vacunación y pedir que se especifique que es la vacuna de la empresa Sinopharm. También aprovechó la oportunidad para indicar que esta vacuna, a pesar de ser china, no está en una fase de experimentación. Él indicaba que esta sí ha pasado por todas las fases de experimentación bajo una población de 40 a 50 mil personas, y que el tiempo en que tardó en salir esta vacuna fue corto debido a que pues
en marco de la pandemia, en marco del COVID-19, los tiempos burocráticos de aprobación de permiso para pruebas o fases de experimentación de cualquier vacuna han disminuido. Es por eso que él indica que esta vacuna es confiable, ya pasó por todos los procesos o por todas las fases, e indicaba y hacía mención de lo que España había mencionado la semana pasada, que en este país se pide mayor información para recibir a los viajantes, a los turistas, y es por eso que es necesario saber la empresa de origen de la vacuna. Si su tarjeta de vacunación dice Verosal, devuélvase, que tiene, bueno, y sobre todo si usted también tiene planes de movilizarse al país europeo o a la Unión Europea, a cualquier país europeo, devuélvase para que por favor le coloquen Sinopharm en su tarjeta. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, antes de irnos a la pausa comercial y musical, queremos agradecer en esta primera hora la participación de Radio Delfín 1060 AM, nuestro corresponsal Carlos Uzcategui El Miura, y en el control a Robinson Cárdenas. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, y con este tema musical, sin querer, de Los Bacanos, iniciamos esta segunda hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. Y en este triple enlace con La Voz de la Gran Colombia, 1400 AM y Aruba Estéreo 91.5 FM. Saludamos al señor Víctor Márquez, allá en cabina en el Control Master de La Voz de la Gran Colombia. Y así iniciamos esta segunda hora, pero esta segunda hora la vamos a iniciar, Gabriela y audiencia, con un artista de República Dominicana, con Gary Love, quien tiene y maneja todo el género urbano. Gary, bienvenido a Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Buenas tardes. Buenas tardes, Gary Love, un saludo, mucho amor. Cuéntanos un poco quién eres y qué es ese tipo de música urbana que estás manejando en toda el área de la República Dominicana. Yo estoy ahora trabajando una música que tal vez la conocen mucho por allá, que yo sé que eso se promueve mucho allá, le llaman trap. Con eso es que me estoy lanzando por ahora. Tengo una en el lanzamiento que la lancé hace un mes, que está todavía en promoción, que se llama Camaleones. Que quisiera que todo el que está por allá, que me esté escuchando ahora, que le escuchara y la viera y me diera su apoyo. Bueno, Gary, ante esto, yo quiero que le hablemos un poco a la audiencia, quienes están a través del dial y quienes están a través de las redes sociales y del Facebook Live. ¿Quién es Gary y cómo inicia en la música? Nosotros estamos trabajando desde pequeño en la música, estamos siempre dando lo mejor de nosotros. Comenzamos como en los freestyle, haciéndolo con videos para las redes. Siempre nos destacábamos mucho porque las personas siempre nos brindaban su apoyo. Siempre activo en lo que es las redes sociales. Y ahora estoy lanzando este proyecto, que es mi primer proyecto profesional, que gracias a una persona que le llaman mi pana Luis, que me puso en contacto con ustedes para que catapulte mi proyecto más para allá, lo que es Venezuela y Colombia y todos esos países. Gary, sí me gustaría que nos hables un poco, bueno, hemos hablado del tema de cómo inicias en la parte musical, cómo te formas en la parte musical, pero quiero que me hables un poco de esa migración venezolana que ha llegado a República Dominicana, en qué ha influenciado en este proceso musical que tienes. ¿Existe alguna conexión con esa migración venezolana? Ahora estoy conectando con una persona que es lo que trabaja como, él es locutor y también se dedica a hacer personajes detrás de cámara y cosas así, que ese mismo mi pana Luis, que él ahora mismo está trabajando conmigo en mi equipo de trabajo y me organiza la entrevista, y él es muy buena persona, en verdad. Le agradezco mucho que está con nosotros apoyándonos siempre. En medio de todo ese trabajo de campo que siempre realizan los artistas, ¿qué has logrado encontrar del migrante venezolano para generarle aporte en República Dominicana?
Repítamela, por favor. En medio de todo el trabajo de campo que siempre realiza un artista, ¿qué ha logrado encontrar Gaby en el migrante venezolano que está ahí en República Dominicana? En verdad no entendí muy bien la pregunta, mi amor. Porque dices algo que no es como de mi entender, como que no me encajas. Bueno, entonces vamos a algo, Gaby. Cuéntale Sí. entonces a la audiencia en qué redes sociales te pueden seguir a ti para que puedan ver ese producto que estás en el día de hoy mostrando. Nosotros estamos en todas las plataformas digitales como Gary Love. En Instagram estamos como Gary Love Oficial. Esas son las páginas que estamos usando ahora mismo, como YouTube también la tenemos como Gary Love Oficial. Y ya solamente estamos usando por ahora mismo Instagram y YouTube. Y no estamos usando más por ahora, por el momento. Tenemos que trabajar en las otras que nos faltan. Pero en todas las plataformas digitales como Spotify, Amazon, Apple Music, y todo eso estamos ahorita. Proyectos para este final de año de Gary, proyectos musicales ya para final de año. Yo tengo ahora mismo, aparte del que estoy soltando ahora, el de la promoción, ahora yo tengo con otro proyecto que es el mes que viene que sale, si Dios me lo permite. Gary, que le puedes dar a toda la juventud que está escuchando este proceso que viene realizando. ¿Cuál es ese mensaje ya finalmente que le puedes dar a la juventud? No, a la juventud yo lo que les solto en verdad, que se guíen por el bien y que no se lleven del mal, y que se lleven de los consejos que le dan los papás y su mamá, porque esos son los únicos que nos quieren ver bien y no nos quieren ver un atraso, y que estudien y trabajen por el bien, que hagan lo que les plazca. Antes de finalizar, Gary, ¿puedes así a capela cantarle algo a la audiencia? Oh, pero claro, sería el disco que tenemos en promoción para que ellos más o menos escuchen un poco. Adelante. Mami siempre me dijo, Gary, nunca te me fíes, la envidia no se conoce, pero tú la percibes, humilde y sin ego pato, aquel que me desea la buena vibra, porque, oye, son camaleones, se camuflajean, la envidia no se conoce, pero en ti se refleja, humilde y sin ego pato, aquel que me desea la buena vibra, porque lo malo se le voltea. Son camaleones, se camuflajean, la envidia no se conoce, pero en ti se refleja, humilde y sin ego pato, aquel que me desea la buena vibra, porque lo malo se le voltea. Sigo sigiloso, atento, gracias papá Dios por todo este talento, no sabe lo agradecido que me siento, aparte de esto estoy contento, porque mami ya no está en sufrimiento, ya salí del bloque y no le doy tormento, porque la calle estaba en fuego y yo salí a josearlo. Oye, eso estamos trabajándolo ahí nítido, lo pueden buscar por todas las plataformas digitales, mi amor, en verdad. Bueno, Gary, queremos agradecerte por participar en esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Estaremos siempre pendientes de ese trabajo que viene realizando a nivel artístico. Que tengas una excelente tarde. No, gracias, lo agradezco en verdad por darme ese apoyo que me están brindando y seguiremos trabajando en grande para que ustedes sigan llamándonos y dándonos la oportunidad para seguir dando lo mejor de nosotros. Venezuela es noticia. Continuamos con más información, Gabriela. Tarek El-Aissami aseguró que en solo semanas las colas de gasolina van a desaparecer. Así como usted lo está escuchando, el ministro del Petróleo de la administración de Nicolás Maduro, Tarek El-Aissami, indicó que en semana las colas de gasolina van a desaparecer al anunciar que la producción petrolera en Venezuela se disparará. Así lo dijo en una entrevista exclusiva. Además, a finales de año la producción de crudo se cuadriplicará desde su mismo histórico. También sostuvo que en un futuro previsible la inversión extranjera inundará el país y Venezuela volverá a situarse entre los 4 mayores productores del mundo. El Aissami dibujó este panorama bastante optimista
o extra optimista durante una conversación de más de 3 horas en un portal web en medio de la crisis económica que vive el país. También subrayó que la administración de Maduro ganará $1.200 millones este año para reactivar la industria petrolera nacional. Además, es posible que 6 millones de barriles por día sea la producción estimada para pocas semanas, casi el doble de la producción máxima de Venezuela cuando estaba en su auge pujante y cuando aún había empresa petrolera que trabajar. Entonces, el ISAMI viene y dice en semanas, no es un proyecto de meses, no es un proyecto de un año, no es un proyecto a mediano plazo, es semanas que él va a duplicar la producción que tuvo la empresa petrolera venezolana en el año 2000. Hace 21 años que viene el gobierno de Nicolás Maduro dañando y dejando atrás lo que es la reinversión en la industria petrolera, lo que es el trabajo mancomunado en la industria petrolera, despidiendo gente, persiguiendo personal. Y ahora... ¿El Alzheimer? Por el Alzheimer, yo creo. El ISAMI, sonó bonito. El ISAMI en semanas va a arreglar lo que su gobierno destruyó en 21 años. Interesante postura. Hay que ver, nuevamente siguen las especulaciones del mundo de Narnia. Y sigue, no sé si la varita mágica de Harry Potter será. No, es que esas son las incoherencias del mundo mágico de Nicolás Maduro. Además, acuérdense que ese siempre es el pensar, pensar, pensar. Pero no han hecho absolutamente nada. Bueno, solo destrucción, solo incoherencia. Es lo único que se está viendo. Por algo tiene Venezuela casi los 7 millones de venezolanos afuera, los inmigrantes venezolanos, y no salen porque, nos vamos de paseo, queremos echar en una mochila solo sueños, porque si echan 3 o 4 jeans, pues no alcanza para más ahí. Entonces, lamentablemente, la situación que se viene presentando, y en medio de todas esas situaciones, también Colombia le ha permitido a ese 1,6 millones de venezolanos que están acá, permitirles ese estatuto temporal. Y existen en medio de ese estatuto temporal esas oportunidades de financiamiento para estos migrantes en Colombia. Pues desde el año 2020 la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y las entidades financieras aliadas fueron una apuesta por vincular a la comunidad migrante venezolana al sistema financiero colombiano y además facilitarles la inclusión socioeconómica en el país. Y esa inclusión socioeconómica de la cual Alan siempre ha realizado énfasis acá, no es darles todo el tiempo la consideración y seguirles dando la bolsita de alimentos, la bolsita, no, es poder incluirlos y que formen parte de esa sociedad, de esa inclusión económica, que puedan ser productivos en Colombia. Para ello, USAID, a través de su iniciativa de finanzas rurales, trabaja con entidades financieras aliadas en 117 municipios ubicados en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Cauca, Valle del Cauca, Cundinamarca, Caquetá, Meta, Norte de Santander, Santander Atlántico, Bolívar, Cesar, Sucre, La Guajira, Magdalena y Nariño. En menos de un año, pues el compromiso de las entidades han logrado movilizar más de 1,8 millones en servicios financieros para vincular a más de 19,000 migrantes en este sistema financiero. Muchas de estas personas que vinieron al país en busca de mejores oportunidades por la crisis humanitaria que se vive en Venezuela, pues han podido encontrar en este sistema financiero colombiano una manera de reconstruir sus vidas, sus negocios y además de reconstruir sus sueños. Para mostrar los resultados de este esfuerzo, con el propósito de invitar a la comunidad migrante venezolana a conocer estas oportunidades de acceso a estos servicios financieros, pues el próximo jueves 24 de junio se llevará a cabo un evento virtual, Oportunidades Financieras para la Comunidad Venezolana. Y este es un evento virtual, escuchen, estén atentos, Oportunidades Financieras para la Comunidad Venezolana, que se inicia a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Quienes deseen asistir pueden inscribirse
a través del siguiente link: www.oportunidadesfinancieras.micrestantesvenezuela.com. Entonces, a través de ese link, ustedes pueden ingresar a esta conferencia virtual, Oportunidades Financieras para la Comunidad Venezolana, que va de 8 a 5 de la tarde. El evento estará dividido en 2 sesiones de conversatorios, en los que habrán la respuesta interinstitucional y la oferta de servicios para la comunidad migrante, y una feria de servicios donde las personas puedan acceder a información sobre entidades y organizaciones que ofrecen servicios financieros, de educación financiera y además de desarrollo empresarial. En este espacio, pues se contará con la participación de Marta Ponte, subdirectora de USAID Colombia, Lucas Gómez, gerente de fronteras, y Joseph March, representante del Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos. Además, participarán las entidades financieras y organizadas aliadas para atender la población venezolana con servicios y productos financieros, brindando información, compartiendo materiales y servicios, además despejando las diferentes dudas potenciales que se puedan encontrar durante estas 2 sesiones que se van a realizar. Esto en migrantevenezolanos.com. En esa página puedes encontrar esa información, donde vas a poder inscribirte en esa página y ver cuál es esa alternativa que se te está brindando para que puedas estar en esa inclusión socioeconómica en el país. Eso es una garantía. También hablábamos, Gabriela, del tema de que el pasaporte queda por 10 años y que va a tener también la posibilidad de usted tener acá salud, educación y sus hijos, y poder realizar una vida de la mejor manera. Eso es lo que también se está buscando en otros países. Se está buscando que se pueda tener esos permisos de permanencia para que ese migrante no va a regresar ahora. Sabemos que Venezuela no se va a reconstruir de la noche a la mañana. Se necesita un cambio, se necesita una transformación, se necesita esa unidad que se está buscando. Y hablando de unidad, Gabriela, el día viernes, en horas del mediodía, en una reunión que se realizó a nivel virtual, donde invitaron a medios de comunicación, el presidente encargado, Juan Guaidó, inicia una gira a partir del 5 de julio para mostrar este proyecto de salvación nacional, que busca la unión, la democracia, pero también busca el apoyo internacional, ese apoyo internacional que tanto se necesita para lograr esas elecciones justas, para lograr que se libere nuevamente a Venezuela, y que en algún momento determinado, porque no todos van a querer regresar nuevamente a Venezuela después de haberlo perdido. Y hoy escuchábamos, en medio de las entrevistas que Oliver realizaba, a un ingeniero industrial, donde dice: perdí absolutamente todo, me sacaron, estoy aquí en Arauca, me sacaron, dejé mi empresa, dejé mi casa, dejé mi carro, dejé absolutamente todo, y así es la historia de más de uno. Entonces, reconstruir a Venezuela de hoy para mañana, no vamos a hacer como el cuento de Nicolás Maduro, como el gobierno de Nicolás Maduro, como ese gobierno de facto que dice, se cree esos son palabritas y creen que esas mentiras se van a convertir en verdades. No, se ha perdido el aparato productivo durante más de 21 años, se ha perdido absolutamente todo en este momento. Para reconstruirlo también se van a demorar mucho tiempo, porque los jóvenes son quienes van a reconstruir y no van a querer en este momento. Muchos jóvenes están en otros países, Gabriela, buscando la opción de estudiar, de volverse líderes, pero unos líderes que sean capaces de reconstruir y de encontrar nuevamente esa vía, esa parte viable de Venezuela. Y en siempre, Venezuela siempre, Gabriela. Vamos a una pausa comercial y musical. Del puente para allá, Panchita, del grupo Nietzsche. Así iniciamos con esa salsa sabrosa. Y del puente para acá, Juanchito. La última media hora del programa en Siempre Venezuela, siempre.
Seguimos en siempre Venezuela, Venezuela siempre. Alex quedó así como pensando, ajá, eso es del puente para allá o del puente para acá, ¿qué vamos a hacer? Alex estaba ya concentradito y así estaba concentradita toda esa amable audiencia que nos sigue ahí a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, en este triple enlace con la voz de la Gran Colombia 1400 AM, Aruba Estéreo 91.5 FM y en las redes sociales, síguenos en Facebook Siempre Venezuela Radio, en Instagram @Siempre Venezuela Radio y en Twitter @Siempre Venezuela. Y en otro orden informativo, audiencia Fundarredes viene denunciando que disidencias de la FARC asesinaron a 6 indígenas en el estado Apure. Las comunidades indígenas de Venezuela han denunciado en ocasiones anteriores que tanto militares como grupos armados cometen abusos contra sus grupos y contra sus territorios, pues al menos 6 indígenas fueron asesinados en una localidad del estado venezolano en Apure, fronterizo con Colombia, por disidentes de las FARC, luego de que los aborígenes que tomaran un camión que trasladaban alimentos. Y esto lo ha venido denunciando en el día de hoy el coordinador de la regional de la ONG Fundarredes, Juan Francisco García Escalona. En Fundarredes sabemos del asesinato de estos 6 indígenas por las FARC en el sector Oasis de la Macanilla, municipio Pedro Camejo. Los indígenas tomaron un camión de comida que iba a Puerto Páez y por ello los asesinaron. Esto es lo que ha dicho García Escalona en un mensaje, en un hilo en Twitter. Apuntó que el Ministerio Indígena conoce el caso, aunque no ofreció más detalles sobre lo sucedido. Las comunidades indígenas en Venezuela pues han venido denunciando en ocasiones anteriores este tipo de acciones, Gabriela y audiencia, que tanto los grupos al margen de la ley como los grupos militares vienen cometiendo diferentes abusos y arbitrariedades contra sus grupos y contra sus territorios. También sabemos que estas poblaciones indígenas tienen sus propias leyes que deben ser respetados y ante esto no está ocurriendo nada, de protección, se está vulnerando totalmente el derecho, la ocupación violenta de estos territorios. El pasado 3 de junio, Fundarredes denunció la ocupación violenta de territorios indígenas en varios estados caribeños por parte de estos grupos irregulares. El representante de Fundarredes en el estado Amazonas, José Mejías, señaló que la ONG ha documentado desde hace años cómo las poblaciones indígenas han terminado despojadas de sus territorios y han caído en el absoluto abandono por parte del Estado venezolano. El pasado 14 de abril, los líderes indígenas de la cuenca amazónica, Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guyanas y Surinam, denunciaron que en sus comunidades se vivió un asesinato cada 2 días en el 2020 y más de 600 desde el año 2014. Para ellos exigieron a los gobiernos de sus países y multilaterales garantías para la vida de los miembros de estas comunidades. Así se está presentando en este momento esta denuncia y la realiza Fundarredes, donde muestra más caos, más problemas. El Apure se ha convertido en una zona crítica, en una zona de desastre. Esto es lamentable y ante eso, y ante esta situación, Gabriela, de audiencia, no se pronuncia el fiscal. Ahí sí no sale a decir absolutamente nada, pero sí salió a decir que Twitter estaba y que enviaba un informe a la Corte Penal Internacional porque Twitter estaba colocando en duda el gobierno, estaba dañando la imagen del gobierno venezolano. Ante esas cosas irrisorias, viene a decirlo, pero no se pronuncia ante esta situación en Apure. Cómo las disidencias de la FARC están acabando con absolutamente todo, cómo entregaron el territorio. Ahí no se pronuncia, ahí no existe un gobierno que se pronuncie, ahí no existe un ministro, ahí no existe un fiscal para que diga, oiga, aquí se está cometiendo violación de derechos humanos. Ahí no aparece nadie. Una situación muy compleja. Así es, Nancy. Bueno, en este más o menos parecido orden de idea, el Ejército de Colombia incautó en Arauca unos cohetes de la aviación venezolana.
En operaciones militares de registro y control territorial, tropas del Ejército Nacional de Colombia hallaron en la vereda Peralonso del municipio Arauca, una munición sin explosionar, que al parecer pertenecería a la aviación militar de Venezuela. En el lugar, soldados del Batallón Especial Energético y Vial número 1 encontraron el cohete Skirfred-70M9 con cabeza de guerra ABC-70HM1, que se emplea para el apoyo aéreo a unidades que se encuentran en combate en tierra. Estas son armas convencionales y su comercialización solo está autorizada por los tratados internacionales para que los fabricantes vendan de manera directa y exclusiva a fuerzas militares pertenecientes a un país. Esto no es de venta libre para que esté en territorio colombiano en manos de civiles. ¿Por qué esta munición se encuentra dentro del territorio colombiano? Porque bajo el artefacto de alto poder explosivo fue fabricado en Avibras Industrias Aeroespecial. Con códigos, con seriales se determina a quién pertenece, a quién fue vendido, y es por eso que las autoridades colombianas denuncian que esta munición forma parte del inventario de armamento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela. Delicado el tema. ¿Por qué está esa munición en Arauca, en territorio colombiano? Ahí sí debería salir el fiscal general de la República a indicar que ha investigado Venezuela y por qué esa munición está dentro del territorio colombiano. Y el COPEI respalda a Javier Bersuti y a Rubén Limas como precandidatos. Ángel Betancur, a quien del TSJ le designó la tarjeta de COPEI en Carabobo, señaló que para los demás cargos a optar en las elecciones del 21 de noviembre, pues se sigue haciendo los estudios correspondientes ante esta situación. Ángel Betancur, a quien el TSJ le asignó la tarjeta de COPEI en Carabobo, ha informado en el día de hoy a través de la alianza con organizaciones políticas de partido decidió apoyar a Javier Bersuti como precandidatos a la gobernación y a Rubén Limas a la alcaldía de Valencia. Betancur precisó que el respaldo se da a estos dos aspirantes porque fue una decisión que se tomó en la alianza a nivel nacional. En declaraciones del programa desde la cabina de Unión Radio, pues se ha venido señalando que para los demás cargos a optar en las elecciones de noviembre se sigue haciendo un estudio correspondiente de los diferentes candidatos. Según dijo, la escogencia se hará cumpliendo una metodología que viene establecida por COPEI denominada perfil integral de los candidatos. ¿Y cuál será ese perfil integral de los candidatos? Donde se evalúa 3 puntos específicos: liderazgo, formación y competencias, entre otros criterios, ¿no? Esos son los 3 criterios fundamentales que se van y que se establecieron para ese perfil integral de los candidatos. De acuerdo a lo indicado, esto permitirá identificar a los candidatos con que más le convenga a la comunidad para representarlos como alternativa de la Alianza Democrática. Así que dentro de ese perfil integral de esos candidatos, pues se va a evaluar el liderazgo, la formación y las competencias. Correcto. En otro orden de ideas, la Fundación APBEX solicita sancionar al régimen de Maduro. ¿Quién es APBEX? APBEX es la Asociación de Periodistas de Venezolanos en el Extranjero. Pidió este lunes al Departamento del Tesoro y al Congreso de Estados Unidos que aplique sanciones específicas a los funcionarios y jueces del régimen de Nicolás Maduro, responsable de la violación de derechos de información y de libertad de prensa al que son sometidos los periodistas y los medios de comunicación dentro del territorio. Mediante un comunicado, APBEX expresó que el régimen de Maduro desmantela sistemáticamente la libertad de prensa en Venezuela. En ese sentido, detallaron que durante el año 2020 un total de 355 casos de agresiones a periodistas y medios, de acuerdo con el registro del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Distrito Capital. Lo que sucede
en Venezuela va a afectar irremediablemente a toda el sector de Latinoamérica, a toda la región. Este modelo autoritario se expande a través de otros países que, aunado al incremento del crimen organizado y al advenimiento de la pandemia, ha ocasionado que los casos de violación de libertad a la información y a la expresión se hayan multiplicado, afectando la labor periodística independiente en México, El Salvador, Nicaragua, Bolivia, Cuba, entre otras naciones. Así es como la APBEX indica que todo proceso de censura en la libertad de expresión que se está realizando en Venezuela lleva un sistema, una agenda que lamentablemente ya ha transcedido fronteras, ya ha llegado a los países que mencionábamos, ya se han visto casos de hostigamiento a la comunicación social. Es por esto que se pide a Estados Unidos una sanción directa, no solo a sino a todas las personas o entes políticos que quiera cercenar el derecho a la información, a la expresión, a la libertad de prensa, al libre ejercicio de la profesión, que es fundamental para cualquier sociedad. La información debe no coartarse, no frenarse, por el contrario, debe facilitarse siempre el acceso a la información al pueblo, sea cual fuese el territorio que necesite esta información. Creo que ya tenemos listo un video, Alex, que nos acaban de enviar. Pues tenemos un video de una denuncia de una pasajera venezolana donde pues compra sus tiquetes y se presenta un grave incidente ante esta situación. Pero escuchemos las declaraciones de esta usuaria. Qué tragedia ser venezolano, porque para renovar un pasaporte cobran 400, 500 dólares en el exterior. Pero lo peor es que Viva Colombia me vende un pasaje con el supuesto permiso especial de permanencia que nos da a nosotros vigencias para viajar por todo el territorio colombiano. Y una vez que llego al mostrador, la asesora me pide el pasaporte y como está vencido, me dice que no puedo viajar. Y no hay nadie que me responda por lo que se pagó por el tiquete. No hay nadie que me diga por qué nos venden a nosotros los venezolanos el boleto aéreo con un P. Y luego viene un asesor de ellos, nos pide el pasaporte, que es muy difícil que los venezolanos lo tengamos vigente porque tenemos que pagar 500, 400 dólares y realmente viviendo en Colombia es muy difícil reunir esa plata. Entonces no es posible. Bueno, esto, Gabriela, quedó así como en shock. Esto está sucediendo a venezolanos que les están vendiendo unos tiquetes, que les están pidiendo, están con el permiso PEP, que tienen el permiso de permanencia, les están pidiendo el pasaporte, pero les están negando el acceso. O sea, esto acá es bien complejo. Esto no lo hacen llegar hace unos instantes porque no estábamos con esa información, nos lo hacen llegar para que mostremos la situación que se está presentando. Las aerolíneas deben tener claro que si venden un pasaje, pues tienen la obligación de responderle, sea de la nacionalidad que sea, si tiene un permiso. Es que Nancy, el permiso, ella no está saliendo del territorio colombiano, ella está transitando en el territorio colombiano y con el permiso temporal de permanencia, con el PEP que ella debe tener derecho al libre tránsito dentro del territorio colombiano, número uno. Número dos, hay una resolución ya formal en firme, la vamos a buscar, la vamos a poner acá para todas estas aerolíneas que nos están escuchando. Hay una resolución específica con un número específico en donde ya el gobierno de Iván Duque dio 10 años más de vigencia para los pasaportes vencidos. Entonces, no hay, o sea, por ninguno de los dos lados, por ninguna de las dos perspectivas, ella no está saliendo del territorio, ella está haciendo uso de su PEP, con el PEP puede hacer libre tránsito en el territorio y aparte está la resolución, que de verdad nos comprometemos a mañana a nombrarla sin ningún problema, con el número específico en donde Iván Duque extiende
10 años más los pasaportes vencidos porque se sabe la situación que se vive en Venezuela. $500 se quedó corta. $500 para cuando es cuando es la prórroga, pero si está vencido y ya no tiene hojas, eso superó ese monto. Entonces, realmente es una irresponsabilidad de las aerolíneas no estar al día con los derechos de tránsito que tiene un extranjero dentro del territorio colombiano. Sea el extranjero que sea. Sí, ahí sí no estoy diciendo el extranjero Sí. que sea. Estoy indignada y no Sí. por ser venezolana, repito, es por el libre tránsito de un extranjero en un territorio. Existe el PEP que ya le daba la autorización, más aún existe lo del pasaporte que ya le daba la autorización de transitar libremente por Colombia. No entiendo por qué esta aerolínea niega el acceso a esa persona a subir al avión y a transitar libremente. Y así con esta nota y con este video que indigna a más de uno, terminamos esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, a través del dial 1160 Radio San José Cúcuta, de nuestras redes sociales y en este triple enlace con la voz de la Gran Colombia 1400 AM y Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecer en el control máster a Alex Meneses, al señor Víctor Márquez, en la producción a Vanessa Chacón, Gabriela Parra, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Feliz Hasta noche. mañana.